El Cartelón, con Alfonso Fernández y Joaquín Cuaresma. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuando quieran ustedes escucharnos. Soy Alfonso Fernández, esto es El Cartelón y me acompaña el fiel e incansable Joaquín Cuaresma. Bienvenido. Hola Alfonso, ¿cómo estamos? Hoy, tema bastante interesante, de momento, mi podcast favorito hasta ahora, porque vamos a hablar de Monchi. De Monchi, y más conocido como el León de San Fernando, el director deportivo que ha dejado gran huella en el club hispalense y que con él han venido títulos importantes como las 6 Europa League. Un director deportivo que es conocido por comprar muy barato y a esos jugadores sacarles rentabilidad vendiéndolos, pues doblando, triplicando ese precio por el que los compra. Ponme algunos ejemplos para que nuestros oyentes se pongan en contexto de esos fichajes que han sido una ganga y luego han dejado mucho dinero en las arcas del club. Pues el ejemplo más claro y el que él deja como el máximo que ha hecho es el de Dani Alves. Dani Alves, que llegó por una cifra de, me parece que de $500,000. Cosa que hoy es impensable ver un fichaje por $500,000. No, o impensable no, o es un jugador bastante malo, porque la verdad es que el mercado de fichajes está desorbitado. Pero bueno, Dani Alves, que llegó por casi $500,000 y se fue al Barça por 40 millones, es decir, casi 80 veces más de lo que vino. Te puedo decir yo otro que ronda por ahí. Sergio Ramos, canterano, vino gratis, porque es canterano, lo tenemos aquí en casa, y sale por casi 30 millones, 27, 28, rentabilidad total. Sí, hablamos de esa cifra, 30, 40 millones, pero también hay que darse cuenta de que estamos hablando de dos jugadores que ha sido historia del fútbol. Ha sido historia del fútbol y Dani Alves, que ha sido el jugador que más títulos ha ganado en la historia del fútbol, y Sergio Ramos, que capitán del Real Madrid, de la selección española, ha levantado la Champions, el Mundial, Eurocopa, o sea, todos los títulos. Podríamos seguir con una incansable lista, como por ejemplo Vitolo, al que se le sacaron más de 30 millones, Krychowiak con otros 30 millones más o menos, Koundé, que viene por 20 se va por 50. También me gustaría hacer hincapié en José Antonio Reyes, la leyenda del Sevilla, que para mí creo que fue el fichaje que puso la primera piedra para que el Sevilla fuera lo que es ahora, porque vino canterano y se fue al Arsenal, me parece que por 30 millones, y eso ayudó a crecer bastante al club. Pues como te digo, un larguísimo etcétera de los fichajes de Monchi, Canuté, Luis Fabiano, Palop, Renato, Maresca, etcétera, etcétera, y todos ellos en lo más alto del club hispalense. Exacto, y la mayoría se hicieron cuando fue el mercado invernal. Porque vamos a hablar hoy precisamente también de esos fichajes que no han salido tan bien, porque estamos poniendo a Monchi, ahora mismo le estamos echando muchísimas flores, pero no todos son rositas y no todo es un camino blandito. Hay también cosas malas y apuestas que no salen bien. Claro, como se ha podido ver este mercado de verano, que en la planificación deportiva ha sido bastante mala y eso se ha reflejado en los resultados del equipo, que va con un punto más sobre el descenso. Un mercado de verano que se ha tenido que coser un poco o tapar en el mercado de invierno. Vamos a escuchar, si te parece, antes de empezar a hablar sobre todo esto, a Monchi, que comparecía justo el día después del cierre del mercado y asumía sus errores, como debe ser, hombre. Cuando uno es director deportivo tiene que tomar decisiones, y yo tomo decisiones a diario, no solamente en los mercados, sino también durante el día a día, pero en los mercados especialmente, uno tiene o que acertar o equivocarse, puede pasar las dos cosas, ¿no? Porque no hay ningún director deportivo, no hay ningún entrenador, no hay ningún periodista, no hay ningún cámara que todas sus decisiones sean perfectas, ¿no? Yo creo que en mi histórico me he acertado más que me he equivocado. A veces me he equivocado más de lo que ha parecido, lo que pasa es que los resultados han tapado esos errores. En este mercado, evidentemente, me he equivocado muchísimo más de lo que he acertado, pero además los resultados han dejado todavía más en descubierto esos errores. Estoy reconociendo, creo que es más a pecho descubierto imposible. Pues como digo, para corregir primero hay que saber que te has equivocado. Y muy bien por parte de Monchi. Exacto, el León de San Fernando, que ha asumido la culpa
de que él tiene toda la culpa porque es el que ha planificado el equipo, y ahora lo está intentando arreglar este mercado de invierno. Los fichajes del mercado de invierno que ya analizamos en el capítulo pasado, podríamos destacar otros fichajes en invierno que han sido muy importantes, como actualmente, por ejemplo, Suso En-Nesyri, como tú has dicho, Reyes, que vino en un mercado de invierno. Exacto. Escudé, Rakitic vino en un mercado de invierno junto a Medel. Lenglet también vino, que después se fue al Barcelona, donde no dejando triunfó mucho. Bastante dinero también en la sección Sí, y vino por muy poco, y se fue por 20 millones, me parece. Pues vamos, si te parece, ya a dejar de echar flores y a meter un poquito el dedo en la llaga. Vamos a criticar porque ha habido fichajes que han salido un poquito rana, como se dice. Si te parece, empezamos con Marco Marín. Explícame un poco, porque ese es de los que te gustan a ti. Bueno, Marco Marín, que llegaba aquí como el Messi alemán, y el Messi alemán se fue en poco tiempo, porque dejó 2 partidos. Yo me acuerdo muy bien de que dejó 2 partidos donde parecía que iba a ser la nueva estrella del Sevilla, pero en eso se quedó en 2 partidos. Y me acuerdo de que en la final que tuvo la Europa League contra el Benfica, entró en la segunda parte y Emery vio que no estaba haciendo prácticamente nada y rápidamente lo sacó del terreno de juego. Hay que decir a nuestros oyentes que Joaquín es una auténtica hemeroteca de partidos del Sevilla. Te admiro, compañero, porque eres el que siempre se acuerda de todos los resultados y todos los partidos, y esto me gusta que lo sepan nuestros oyentes. Sí, pero me acuerdo mucho más de los jugadores que han pasado malos, porque eso te quedan siempre. Pues te lanzo otro si quieres. Romaric viene por 8,5 millones y al final pues se lo cedemos al Español ahí dejándole un poquito el marrón y acaba contrato sin pena ni gloria en Sevilla. Romaric llegó en la época buena del Sevilla, donde se encontraban los Canutel, los Luis Fabiano, los Paló, y hacía falta en el medio del campo músculo. Y lo que no llegó fue músculo, la verdad, porque la verdad es que el jugador de Costa de Marfil bastante regular, iba bastante pasado de peso, creo yo. Y vamos a venirnos un poco más a la actualidad, entre comillas, para hablar del fichaje estrella del Dnipro que llegaba a la final de la UEFA Europa League, Konoplyanka. Vino libre, se fue por 12 millones luego de 2 temporadas al Schalke. Lo económico no es mal fichaje, Joaquín, porque al final viene libre, te deja 12 millones. Pero otro Messi fallido que viene al Sevilla, no ha dejado malos partidos. No. Recuerdo un partido contra el Villarreal, sí, que me tirando un poco de hemeroteca como sí, tú. Sí. Pero vamos, muchas bicicletas se le quería, se le pedía mucho descaro y poca cosa. Lo que me sorprendió es que en el mercado de fichajes también estaba en la pugna equipos como el Atlético de Madrid, que por esa época llegaban a finales de Champions, y se decidió por el Sevilla. Y estuvo en el Sevilla una temporada, y me parece que el momento de que se fuera del Sevilla fue porque estaba Jorge Sampaoli y hubo una final de Supercopa de Europa contra el Madrid, donde nos remontaron, y la pérdida... Gol de Ramos. Y ese gol de Ramos, la pérdida de balón, la tuvo Konoplyanka y no bajó a defender. Y eso es algo que no le gusta nada al técnico argentino. Tampoco nos gusta a los aficionados cuando vino Koné. 12 millones, vino del PSV, y al final, pues como le ha pasado a Romaric, cedido al Hannover, luego cedido al Levante. Bueno, y pero el Wigan nos da casi 4 millones y nos lo quitamos de encima de cualquier manera. Con él también hay que decir que tuvo lesiones de rodilla que no fueron lo mejor para él, y que también competía contra Canuteiro y Fabiano, que eran las bestias del Sevilla. Y después en el Levante pues emergió un poco, porque yo me acuerdo de grandes goles al Madrid, me parece, que metió, que fue bastante bueno. Pero de otro que sí me acuerdo, bien, fue de Lautaro Acosta. Lautaro Acosta, podemos subrayar el término ese que has dicho tú de Messi fallido, porque venía de ganar un oro olímpico. Recientemente se ha hablado de ese oro olímpico tras la final del Mundial. Claro, porque las famosas 5 medallas, con Messi, con Di María siendo uno de los destacados, por así decirlo, de esa albiceleste. También se encontraba el Kun Agüero ahí, también Gago, me parece. Y un rendimiento bastante discreto, podemos decir. Sí. Y al final, pues como estamos hablando, sale cedido a Racing, lo mandamos a Argentina, a Boca, a ver si se adapta ahí un poco al juego de su país.
y al final, pues nada. De hecho, hay que destacar que sigue en activo Lautaro Acosta en Lanús, 34 años tiene y juega en Argentina. Pues a ver cómo le irá en Argentina. Breve resumen de otra lista de la que podríamos estar aquí hablando horas y horas. Chicharito, Martial, Llorente, Narri, más o menos parecido a Konoplyanka, Immobile, que vino al Sevilla sin pena ni gloria, luego se va al Lazio y el Lazio vuelve a ser Bota Dios, de oro, Jesucristo, Ganso, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, un largo etcétera, y la verdad es que no han rendido como se esperaba y todos los nombres que hemos dicho tenían una inmensa calidad. Hay que decir que gracias a Dios, y siendo sevillistas como somos tú y yo, destacamos más por los fichajes buenos que por los fichajes malos. Aunque haya un largo etcétera de fichajes malos, hay un aún más largo etcétera de fichajes buenos. El agua da vida y su consumo salud. Aquadeus nace en 2 manantiales de alto valor ecológico entre las sierras de Segura y Albacete y en las inmediaciones de Sierra Nevada, generando puestos de trabajo y riqueza en su entorno. Aquadeus, fuente de vida. Bueno, pues Joaquín, Aquadeus, el agua que suelo llevar yo siempre en el coche, mi botellita de confianza. Hablábamos de Monchi, buenos fichajes. ¿Qué pasa? Que a Monchi le echa el ojo la Roma, se va para Italia y tenemos 2 etapas. La primera con Óscar Arias, la segunda con Joaquín Caparrós. Si te parece, vamos por orden y repasamos primero la de Óscar Arias, porque ya que estamos hablando hoy de fichajes fallidos, en estos años sin Monchi sí que brillaban esos fichajes fallidos. Sí, la verdad es que sí. Y yo creo que la guinda del pastel la puso Luis Muriel. Luis Muriel llegaba... Empezamos con Óscar Arias, ponemos en contexto a los oyentes. Claro, Óscar Arias llegó como el director deportivo y tenía que empezar a llegar fichajes. Y llegó el que estaba hablando, Muriel. Luis Muriel, que llegaba como un delantero estrella, de que iba a meter muchos goles, llegó por 20 millones y... Que es muchísimo, un fichaje por 20 millones en el Sevilla, joder. Claro, un fichaje por 20 millones en el Sevilla tiene que rendir. Que el fichaje más caro de la historia del Sevilla es Koundé, por 25 millones. Koundé, Ronnie López también, sí. Otros 22, 23. Más de 25 millones nunca se ha gastado el equipo de Nervión. Claro, y Muriel vino por 20 millones. Y si tú fichas a un jugador por 20 millones, tiene que rendir sí o sí en el Sevilla. Y el colombiano hizo algún que otro partido bueno. Yo recuerdo algún partido bueno. También recuerdo que lo iba alternando, a él lo ponía en Europa y a Ben Yedder lo ponía en Liga. Claro, es que... Y muchas veces tenía que sacar a Ben Yedder en partidos europeos para que arreglase un poco los muebles, porque Muriel flaqueaba de cara a puerta. Claro, y además tú te tienes que dar cuenta de que tienes delante a Ben Yedder, que es que estamos hablando de palabras mayores del sevillismo, el máximo goleador de la Champions en el Sevilla. Y eso te digo. Si te parece, hablando de goles icónicos en la Champions, te voy a recordar un gol contra el Liverpool tras ir perdiendo 3-0 en un partido en el que se daba todo por perdido, el argentino Pizarro. Pizarro. Lo consideramos también como fichaje fallido, Pizarro, sí, la verdad, porque tú preguntas a la gente del Sevilla y de Pizarro poco te pueden decir, bueno, el gol del ese Liverpool, y ya está, así es que no hay más. Y Pizarro, que para mí no llegó como estrella, llegó como estos tapados que a lo mejor podían llegar a ser estrellas. Esos tapados que la gente dice, Monchi trae a alguien de México y te lo consigue convertir en un jugador bueno. Exacto, en Europa. Pero que al final se fue sin pena ni gloria. Pues un español que vino también, Nolito regresó. Bueno, ¿Qué podemos decir del gran Nolito? Nolito regresó del Manchester City. Que estaba en el Manchester City, Nolito. Sí, Hay que sí. aclarar esto, Es más, se fue a la Eurocopa de 2016 y era una de las estrellas de esa plantilla. Una plantilla que estaba compuesta por Sergio Ramos, Piqué, y Nolito brillaba mucho por sus temporadas en el Celta. En el Celta hay que decir que es como Yaguapa. En el Celta es muy bueno, lo sacas de ahí, exacto. Le falta algo. Yo creo que lo malo de Nolito es que explotó muy tarde, creo que cerca de 28, 29 años, y ya se fue al City, ya cumplió la treintena y regresó al Sevilla, donde tampoco ha pasado sin plena ni gloria. Si te parece, has hablado de Eurocopas y alguien que ha sido muy destacado en las Eurocopas es Simon Kjær, el jugador danés que en el Sevilla dejó un poco ahí de dudas. Era titular, pero luego se fue al Milan y Milan mucho mejor. Ha triunfado en el Milan, sí, ha sido campeón de la Serie A en el Milan, y la verdad es que aquí yo lo veía... Campeón de la Serie A, aclarar,
jugando. Que no es que Exacto. sea un jugador de banquillo que justo le pille que está en la plantilla y es campeón. No, ha jugado Kjaer en el Milan. Pero yo creo que yo tenía muchas expectativas en Kjaer porque además es el capitán de la selección danesa y yo lo veía como un líder nato que podría haber sido prácticamente capitán en el Sevilla si hubiese seguido varios años más. Me gustaría hablar también de otro fichaje como el de Arana. Arana lo podemos resumir muy rápido. Se esperaba el nuevo Dani Alves y al final... Yo creo que la palabra es desilusión. Desilusión, Desilusión. totalmente. Igual pasó con Roque Mesa. Roque Mesa vino de Las Palmas, se quería a Roque Mesa antes de que lo fichaje Óscar Arias, porque ya se le estaba siguiendo. Al final vino Roque Mesa a Sevilla. Sí que hay que decir que quizá de esta lista es el que más se puede salvar, entre comillas, pero también un fichaje del que se esperaba un 10 y que dio un 6-7. Roque Mesa, que es el típico jugador que suena todos los veranos para un equipo y gracias a Dios iba a decir, pero al final vino, ¿no? Que es lo importante y pudo ayudar algo al equipo. Vamos a echarle un poquito de flores también a Óscar Arias porque sí que el muchacho pues no ha sido el más acertado en los fichajes, pero él trajo a Banega de vuelta y trajo a Jesús Navas de vuelta. Claro, lo más importante al final ha sido su regreso, como estamos viendo este mercado invernal con Lucas Ocampo y Bryan Gil. Esos regresos que al final le salieron bastante bien, porque en la Europa League que se gana en 2020 fueron dos pilares fundamentales en el equipo. Bajamos la persiana ya de hablar de Óscar Arias y vamos a hablar de Joaquín Caparrós. Óscar Arias, visto lo visto, le dieron puerta y vino Caparrós, que es quizás el que siempre salva los muebles, un poco Boro en el Valencia. Sí, salva los muebles, pero yo donde creo, lo pongas te viene y te cumple, entre comillas. yo creo que te cumple más de entrenador, porque de director deportivo para mí que ha tenido grandes bacaladas, ¿no? La primera, Quincy Promes. La primera, 15 millones por Quincy Promes, también Quincy Promes. un precio bastante elevado. Sí, y yo me acuerdo que llegó como si llegara Maradona y al final pues lo que se pasó... le ha conocido más por su polémica fuera de los campos que dentro de los campos. Sí, la verdad... No sé si ha marcado solo un gol o dos en el Sevilla, tampoco ha hecho mucho más. Sí, le gustaba mucho la fiesta además y hace poco salió una noticia también de que portaba un arma o algo de Siempre eso. lo que te decía, se ha conocido más por sus polémicas que por su juego. Uno que sí que tenía buen juego y que debutó, no se me olvidará nunca, con un hat-trick, fue el portugués Andrés Silva. Andrés Silva, el delantero portugués que hizo un hat-trick ante el Rayo Vallecano y que después pues fue como un globo, se fue desinflando. Yo creo que tampoco, o sea, se le podría haber sacado mucho más partido a este jugador, porque Sí. luego lo estamos viendo en el Leipzig, que ha hecho muy buenas temporadas, pero quizá un poco como Inmóvil del que hablábamos antes. No se ha adaptado muy bien a Sevilla, sí que ha tenido sus destellos pequeñitos, no ha acabado Ha de pasado regalar. como otros jugadores que han llegado de estrellas y al final pues han acabado siendo nadie. Vamos con la joya de la corona. Como Bueno. dice Pepe Castro con las 6 UEFAs, la joya de la corona. Hablábamos- Eso solo se puede ver aquí, Joaquín. Hablábamos antes de Romaric, pero llegó el Romaric 2.0 Plus, que fue Ñañón. Ñañón es que hizo un partido que parecía que iba a ser el nuevo Beckenbauer. Otros 15 millones y Yo me acuerdo del partido que solo ha jugado hizo 17 partidos. el partido que hizo contra el Atlético de Madrid. La verdad es que todo el mundo salió encantado, porque además empatábamos contra un Atlético de Madrid que venía muy fuerte. Él se hizo un partidazo, me parece que también En la dio un temporada palo. 2020, Exacto. contexto, temporada 2020 juega 17 partidos, temporada 2021 ya juega solo un partido. Claro. ¿Y de qué viene el problema? Pues el problema viene de lo que le pasa a muchos jugadores, que no se cuidan físicamente y que se le veían pasado de peso, pero muy pasado de peso. Me acuerdo también de un amistoso que jugó contra el Liverpool, Contra el Liverpool. que metió Te lo una iba a patada decir, criminal. A un canterano del Liverpool Sí, casi sí, le sí, parte sí, una sí. pierna. Sí. Ese clip está en las redes sociales ahora, súper Y viral. yo creo que ahí fue en el momento en el que Sevilla dijo que Sí. no podía seguir en el club. Pues como digo, cedido al Stade Rennais, ningún entrenador lo veía con físico para jugar. Creo que puede ser el jugador al que más le ha costado quitarse de encima al Sevilla. Sí. Y finalmente le reclama al club más de 4 millones de euros para que lo indemnicen por no jugar. Y el juez, obviamente, como no podía ser de otra manera, le da la razón al equipo hispalense y este pues acaba su contrato en 2021. Claro, y ya para concluir,
hay otros 4 jugadores. Rindieron. Vamos a dejarlo en que rindieron. Aleix Vidal, que es el que vamos a hablar ahora, la primera etapa rindió la bastante. segunda etapa no rindió tan bien, pero sí que recuerdo que en la temporada 2021 era suplente, lateral derecho suplente, Hacía su y cuando función. jugaba era Hacía el su típico función. que era trabajador, Sergi Gómez, que cumplió. También Es de oficial los que- jugadores que tú dices que cumplen. pero tampoco puede ser una estrella en ese. No. Y Backlick, que no podemos destacar a Backlick como un mal fichaje. No. De Sí, Caparrós. de hecho, ha habido varias veces que ha sido MVP del mes en la Liga Santander. Y Que se fue por la puerta grande, a mi parecer, del Sevilla, Sí. después de ganar una UEFA. sí, el gran problema que tuvo es que se lesionó y ahí apareció la figura de Bono. Bono Bono. que ¿Qué podemos decir de Bono? que ya es leyenda del Sevilla, Bono. Destacar para nuestros oyentes que no se piensen que estamos diciendo todos fichajes frustrados. Estamos diciendo fichajes destacables de cada director deportivo. Exacto. Conclusión de estos 2 directores deportivos, Joaquín. Es mejor no haberlos fichado a ellos directamente. Sí, la verdad es que sí, porque han traído más fichajes malos que buenos. Monchi, una figura innegable y que destaca porque se equivoca, pero sus aciertos son mucho más grandes y mucho más abundantes que Claro. sus errores. Y sus aciertos un poco opacan, ¿no?, a los fallos que tiene. Y eso hace que el hueco que deja cuando se va sea muy Sí. difícil de rellenar. Y también entiendo que Óscar Arias y Caparrós tuviesen muchísima presión y mucha responsabilidad, porque es que te vas y vienes... Se va el y mejor no sabes director qué hacer. deportivo que ha tenido en tu historia y Estamos mal acostumbrados, Claro. si se pudiese decir de alguna manera. ya bueno. con esto, que No tenemos más Alfonso, que hablar, tema Al- concluido. tema concluido. Innegable. Monchi, estatua en el Ramón Sánchez Pizjuán ya. Y con esto concluimos un poco el podcast. Me he divertido mucho, hay que decirlo. Y con esa conclusión de nuestro compañero Alfonso Fernández, ponemos punto y final aquí en el cartelón, donde podrán escucharnos en los próximos capítulos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo te gusta, eh? Y ya nos veremos en la próxima. Sean felices.